espero que hayan revisado la sesión de hoy, que tengan de repente, si es que no tienen conocimiento de algunos términos, los podamos solucionar en el transcurso de la clase. Entonces, voy a empezar a compartir pantalla, ¿ok? ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la pantalla? Sí, correcto. Ya, perfecto. Perfecto. Entonces, como en la primera clase, les voy a pedir bastante participación porque vimos que más que un curso teórico es bastante práctico, ¿no? Entonces, al final de cada sesión tenemos la parte práctica. Entonces, no tengan miedo de activar el micrófono, de preguntar, de aportar, también es importante. Bien, entonces siempre estamos prestos a escucharlos. Entonces, no tengan miedo de participar, por favor. Bien, empezamos con la segunda sesión, el segundo tema que sería pues el perfil en emergencias y urgencias, ¿no? Entonces, desde la experiencia, comentamos siempre al inicio de cada clase, ¿cómo consideran ustedes que debe ser el perfil de los profesionales o el personal de salud que atiende en los establecimientos de salud? ¿Ustedes creen que puede ser cualquier persona? ¿Depende del cargo? ¿Depende del rango? ¿Qué consideran ustedes? ¿Cómo debe ser el perfil de cada profesional? Los escucho. ¿Alguien de repente tenía alguna experiencia buena, mala, en un establecimiento de salud? Sobre de repente un personal poco calificado o poco capacitado. ¿Qué nos pueden comentar sobre esto? A ver, Alexis, levantaste la manito. Buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, Doc. Pues yo considero que debe tener una buena comunicación con los pacientes, en este caso, ser buen profesionista, tener buena ética, buena moral, más que nada también ser muy empáticos. Muy bien, sí, la comunicación tiene mucho que ver, ¿no? Para poder brindar una atención de calidad. Es correcto, Alexis, muchas gracias por tu participación. ¿Quién más se anima? A ver, vamos a ver en el chat. Sí, ¿cómo están? Soy Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches, te Gracias, doctora. escuchamos. Sí, bueno, los profesionales en salud debemos de tener, por un lado, pues muy buena preparación en nuestros conocimientos y por otro lado, pues deben tener también, pues, muchas habilidades sociales para poder comunicarse adecuadamente con los pacientes, con los usuarios o con las personas, si es que llega a ocurrir accidentadas, como para poder brindar una atención de calidad, ¿no? Correcto, ¿no? Eso es lo que apuntamos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Eso es lo que apuntamos, ¿no? A una atención de calidad, ya sea que sé por la primera clase de que hay personal, tenemos varios personal de salud en la clase, pero también de repente personal de seguridad, ¿no? Que también puede brindar, ser brigadista, ¿no? De primeros auxilios, una persona que brinde la primera atención en primeros auxilios, que también es importante que esté calificada, ¿no? De nada nos serviría a una persona que pues se ponga nerviosa y en lugar de resolver a veces dificulte la emergencia, ¿no? Entonces, es importante los que nos comentan. Tener más humanidad, nos dice Mónica, muy bien. Sí, claro. Alex nos dice de ser una persona preparada, con ética y valores, mucha empatía, con experiencia, excelente comunicación y humanista. Correcto. Muy bien, sí, es verdad. Ahora la siguiente pregunta es, ante una emergencia o urgencia, ¿cómo creen que debe ser la comunicación? Hemos hablado de que el personal de salud debe ser empático, debe tener humanidad, ¿no? Valores, estar preparado para brindar una atención al paciente y de repente relacionarse con la familia, ¿no? Para brindar la atención al paciente. Pero cuando se trata de una comunicación entre el personal de salud en una emergencia, ¿cómo creen que debe ser esa comunicación? De repente para los que trabajan en algún establecimiento de salud o los que ya de repente han sido
brigadistas de primeros auxilios? ¿Cómo es la comunicación? ¿Cómo la han percibido ustedes? O si nunca lo han hecho, ¿cómo creen que debe ser? Marcela, te escuchamos. Buenas noches. Sí, así, en palabras resumidas, yo creo que tiene que ser corta, concreta y precisa. Correcto, Marcela. Correcto. Es muy diferente, ¿no? A cómo nos comunicamos de repente con los familiares, nos explayamos. No, eso lo vamos a ver en un video más adelante y me gustaría muchísimo su apreciación. El profesor nos dice, imagino que debe ser muy preciso con su correcto, Carlos, sí. Tener paciencia, una actitud calmada y comunicar lo necesario. Es verdad, Richard, sí, es correcto. Entonces, veo que todos estamos enfocados en lo que es el tema de hoy. Entonces, el perfil del profesional en emergencias y urgencias tiene mucho que ver con la categorización, que lo vimos en la primera clase, ¿no? Vimos que actualmente el Perú cuenta con 3 niveles de categorización de establecimientos de salud, ¿no? Tenemos el primer nivel, que tiene 4 categorías, ¿no? Que son los puestos de salud, las postas, que son los establecimientos más pequeños, ¿no? Que lo podemos encontrar en el barrio, ¿no? En cada urbanización, de repente, contamos con un centro de salud, un puesto, ya sea privado o público, ¿no? Y cada categoría, pues, tiene una característica diferente. Entonces, vamos a ver cómo debe ser el perfil en este primer nivel de atención. ¿Qué características debe tener cada personal que atiende, ¿no? Tenemos el médico, ¿no? En primer lugar, el médico, que debe tener, por ejemplo, debe estar capacitado y debe tener la competencia para brindar una RCP básica, ¿no? ¿Qué significa? Una reanimación cardiopulmonar, ¿no? Si un paciente llega en paro, él es el primero que debe ser el líder, lo vamos a ver más adelante, el que debe tomar la batuta para dirigir al resto del equipo, ¿no? Del equipo médico, del equipo de primeros auxilios, ¿no? Debe tener un soporte básico de trauma, ¿no? Generalmente el personal en general, no solamente el médico, de los establecimientos de primer nivel de atención son los que estabilizan al paciente, ¿no? Se estabiliza, lo vimos en la clase anterior, según la prioridad del paciente, estabilizamos. Cuando ya el paciente ya no corre riesgo, se puede derivar, ¿no? Si es que lo podemos manejar, claro, en el establecimiento, ¿no? Y pues el manejo del paciente en situación de emergencia, ¿no? Según la demanda, puede desarrollar otras actividades del establecimiento, también, por ejemplo, para los que tienen o no sabían, por ejemplo, el personal de salud realiza, aquí en Perú se llama el SERUMS, ¿no? El que es el servicio rural, ¿no? Entonces, el médico pues hace de todo, ¿no? No solamente está capacitado pues para lo que nos dice la lámina, sino también de repente hacemos visitas domiciliarias, ¿no? Vemos, por ejemplo, nos encargamos de controles obstétricos, ¿no? Cuando no está la obstetra, por ejemplo, actividades de vacunación, por ejemplo, charlas, ¿no? Entonces, el médico debe estar capacitado para todo, ¿no? Para todo. Igual que el resto de profesionales, los profesionales debemos de tener la competencia para poder asumir cualquier emergencia y cualquier urgencia, ¿no? La enfermera, pues, en lo que es el perfil del primer nivel de atención, básicamente debe tener la competencia de poder brindar RCP básica también y el manejo del paciente en situación de emergencia, básico. Si es que de repente está capacitado en otras categorías, pues bienvenido sea, ¿no? Pero básicamente nos debe solucionar una situación de emergencia, ¿no? Igualmente, desarrolla otras actividades del establecimiento que lo requieran, ¿no? Y pues también tenemos los técnicos de enfermería o los auxiliares de enfermería, ¿no? Que también deben tener un manejo de los pacientes en situación de emergencia y según demanda también desarrollamos otras actividades, ¿no? Cuando ya los establecimientos son un poco más grandes, nivel de categorías a partir del 2.1, ¿no?
Vemos 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, que son los establecimientos que ya cuentan con especialistas, con internamiento, con UCI, ¿no? Ya requieren de repente un director de hospital, ¿no? Ahora cada servicio tiene un jefe, ¿no? Que generalmente es un médico, ¿no? El jefe de servicio, por ejemplo, de enfermeras también tiene un jefe, ¿no? Entonces, ahí ya cada cargo tiene un perfil. Por ejemplo, en este caso, el médico jefe del servicio tiene que tener un título de segunda especialización, por ejemplo, en medicina de emergencias y desastres, que es la especialidad, así se llama, o de medicina interna, ¿no? Y debe estar debidamente inscrito en lo que es el registro de especialistas del colegio médico, ¿no? Debe estar correctamente identificado por el Colegio Médico del Perú, ¿no? Debe tener, por ejemplo, constancias de recertificación y participación en educación médica continua, ¿no? ¿Qué significa? Que debe estar constantemente capacitándose, ¿no? No es, como les comentaba, no es lo mismo la medicina de hace 5, 10 años que la de ahora, ¿no? Hay actualizaciones. Constancia de labor continua mayor de 3 años en el servicio de emergencia, ¿no? Generalmente eso solicitan en el perfil para los hospitales nivel 2 y 3, ¿no? Para los jefes deben tener estudio de gestión y administración en servicios de salud u hospitales, ¿no? Mínimo 3 meses para hospitales 2 y 6 meses para hospitales 3. ¿Qué significa esto? Que un jefe debe tener correctamente claro lo que es la gestión, ¿no? De un servicio de salud, cómo administrar correctamente los recursos, ¿no? Porque no cualquiera, de repente en nuestro afán, de repente nosotros como jefes en algún establecimiento queremos tener la mayor cantidad de enfermeras, la mayor cantidad de médicos, de especialistas, de técnicos, ¿no? Y llenarnos de personal, pero a veces no es lo adecuado, ¿no? O de repente tener todo el material a la mano, ¿no? Y a veces es material que no se utiliza porque de repente el establecimiento no tiene esa capacidad resolutiva para ese tipo de emergencias, por ejemplo, ¿no? Entonces es material que se desperdicia, ¿no? Entonces eso es una correcta gestión, una correcta administración. Entonces para eso deben estar capacitados también los jefes de establecimientos, ¿no? Y como lo mencionaron también, no estar incurso en sanciones éticas, ¿no? Entonces eso es básicamente lo que tienen los jefes de servicio, ¿no? Ahora, perdón, los jefes los jefes del servicio. Ahora, los médicos de servicio, que son los médicos que encontramos en las emergencias, en la hospitalización, que ya pertenecen al equipo médico, al equipo operativo, ¿no? Es el médico con especialidad, según el equipo de guardia, ¿no? Y debe estar correctamente inscrito también en el registro de especialistas del Colegio Médico del Perú, ¿no? Por ejemplo, si es un médico intensivista, si es un médico internista, si es un médico de emergencias y desastres, que es la especialidad aquí en el Perú, todo debe estar, el médico debe estar correctamente, pues, registrado en el Colegio Médico, ¿no? Y acreditar labor en forma exclusiva en el servicio de emergencia en su turno. ¿Qué significa? Que cuando pues ese recurso humano, ese médico esté de turno en emergencia, pues debe acreditar que labora exclusivamente pues en ese servicio de emergencia, ¿no? En el turno que le corresponde. No vemos muchos de repente en las noticias aquí en el Perú que médicos que le llamamos que dobletean, ¿no? Tienen su clínica o trabajan para una clínica y para el hospital, entonces cuando hay emergencias en el hospital el doctor no está, ¿no? O la enfermera de repente no había quien ponga una vía, ¿no? Porque estaba en otro lugar atendiendo, entonces eso está penado, ¿no? Entonces debe acreditar labor en forma exclusiva en el servicio médico en el turno que le corresponde. Como les comentaba, también en la parte de enfermería, para el servicio de emergencias, por ejemplo, también hay un jefe, ¿no? Que básicamente pues son las mismas características del médico, debe estar correctamente colegiada, de preferencia debe tener especialidad, aunque no es un requisito. Igual, acreditar labor continua en el servicio de emergencia, debe contar con capacitaciones continuas, educación continua, ¿no? Con certificados o constancias de participación. También debe tener estudios en lo que es gestión y administración de servicios, ¿no? Tampoco debe estar incurso en sanciones éticas, ¿no?
Y también contar con habilidades y actitudes proactivas, ¿no? Debe tener estabilidad psicológica y emocional, buena salud física y capacidad de trabajo. Eso también lo debe tener el médico, pues, de los jefes y médicos de la parte operativa, ¿no? Son habilidades y actitudes que debe contar todo el personal en realidad, ¿no? Todo el personal de los establecimientos de salud. Es importante que el médico, la enfermera o la técnica que nos atienda pues tenga una buena estabilidad emocional, ¿no? A veces vemos médicos que regañan a los pacientes, enfermeras que se enojan con los pacientes, ¿no? Entonces eso no nos asegura una atención de calidad en los pacientes, ¿no? Ahora, las enfermeras asistenciales, que son las enfermeras que encontramos pues en hospitalización, en emergencia, ¿no? Debe estar colegiada, debe tener básicamente las competencias en el manejo de pacientes en situación de emergencia, es decir, por ejemplo, las enfermeras rotan, ¿no? Los médicos rotamos, no es que hay enfermeras solamente de hospitalización o enfermeras solamente de emergencia, ¿no? Todo el equipo del hospital debe estar capacitado para el manejo de pacientes en situación de emergencia, ¿no? Porque a veces la enfermera que estaba de turno en hospitalización al día siguiente le toca emergencia, ¿no? Entonces todas deben tener un buen perfil, ¿no? Capacitadas para resolver las emergencias. Certificadas también en capacitaciones recurrentemente, ¿no? Para estar actualizadas. Igualmente, acreditar labor en forma exclusiva en el servicio de emergencia y pues contar con las habilidades y actitudes proactivas que quedamos sin que todo el personal debe tener, ¿no? Los técnicos de enfermería igualmente, ¿no? Capacidad para asimilación y desarrollo de sus actividades, ¿no? Correctamente certificado, con capacitaciones también. Las obstetras igualmente, correctamente colegiadas, ¿no? También con actualización en cursos, ¿no? Hay otros profesionales según el nivel, la capacidad resolutiva de cada establecimiento, por ejemplo, los químicos farmacéuticos, ¿no? Las trabajadoras sociales, los tecnólogos médicos, ¿no? Según la demanda y la categoría del establecimiento, pues encontramos a estos profesionales en los establecimientos de salud también. Este es un cuadrito que nos indica, por ejemplo, el recurso humano mínimo que debe tener la categorización de hospitales, ¿no? Por turno. Vemos, el turno de atención a los servicios de emergencia. Aquí en el Perú, pues, los hospitales grandes, a lo que llamamos hospitales, porque acordémonos que el primer nivel de atención son postas y centros de salud. Entonces, en los hospitales se requiere una adecuada clasificación del recurso humano, ¿no? Entonces tenemos en los hospitales 2.1, 2.2 y 3.1, ¿no? A partir del 3, porque el 3.2 básicamente tiene el mismo recurso humano que el 3.1, ¿no? Por ejemplo, los médicos en el nivel de establecimiento 2, véase 2.1 y 2.2, se clasifican según necesidades de la demanda, es decir, de nada nos serviría colocar pues a un médico internista, ¿no? O a un anestesiólogo, por ejemplo, en un centro de salud o en una posta porque no tienen centro quirúrgico, ¿no? Entonces, son las necesidades de la demanda o el nivel de complejidad del establecimiento. Entonces, si nosotros colocamos a un especialista en un centro de salud o en una posta, estamos desaprovechando el recurso, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el médico va a atender, ¿no? Pero lo ideal sería que pues atienda su especialidad, ¿no? Entonces, si es que no lo aprovechamos en un establecimiento que tenga la complejidad para poder resolver los casos, pues estaríamos desaprovechando el recurso, ¿no? Y los recursos disponibles también. Por ejemplo, vemos que en los establecimientos de nivel 2, 2.1 y 2.2, pues los médicos del servicio de emergencia, por ejemplo, para la sala de observación, deben ser un médico cada 6 a 10 pacientes, por ejemplo, ¿no? Según el nivel. Aquí contamos, por ejemplo, en el nivel 2.1 con un cirujano general, pediatra, ginecobstetra, anestesiólogo y traumatólogo, ¿no? Puede haber
el médico internista también, ¿no? Entonces, cubrimos las 4 especialidades, los 4 servicios básicos y además contamos con un anestesiólogo y un traumatólogo, ¿no? Que son los que están de turno en el hospital. A diferencia, por ejemplo, del Hospital 22, que además de esas especialidades, tenemos una programación de retén, que significa que los médicos están al llamado, ¿no? Entonces, no siempre están en el hospital, pero si hay alguna emergencia, llaman al cardiólogo u otras especialidades que se necesiten de acuerdo a la demanda, ¿no? Y al nivel de complejidad del establecimiento también. En cuanto a médico, en el nivel 3, ya vemos que es un poco más amplio, ¿no? Porque ya estamos hablando de especialidades más complejas, ¿no? Aquí, por ejemplo, de guardia, o sea, de turno, están, por ejemplo, las 4 especialidades o los 4 servicios básicos, que es medicina interna, cirugía general, pediatría y ginecobstetricia, son los 4 servicios básicos que se cubren, ¿no? Pero también tenemos de turno, por ejemplo, al traumatólogo, al anestesiólogo, al neurocirujano, al cirujano de tórax y cardiovascular, al cardiólogo. Y adicionalmente tenemos de retén, o sea, es decir, al llamado, por ejemplo, tenemos al psiquiatra, por ejemplo, que también hay emergencias psiquiátricas, ¿no? Entonces también puede estar programado de retén, urología, oftalmología, otorrinolaringología, cirugía de cabeza y cuello, por ejemplo, neurólogo y nefrólogo, por ejemplo, son especialidades que requieren estos hospitales que son mucho más grandes, ¿no? En cuanto a enfermería, por ejemplo, el recurso humano establecido en la sala de observación, por ejemplo, es un enfermero cada 6 pacientes, ¿no? Así, de esa manera, nos aseguramos que ese enfermero va a cubrir la atención adecuada de esos 6 pacientes, ¿no? Si yo en mi servicio de observación tengo 12 o 18 camas, pues tengo que contratar los recursos humanos para que cada enfermero pues pueda atender correctamente a cada 6 pacientes, ¿no? Vemos que a veces por falta de recursos, por falta de personal, vemos a un enfermero o a un médico cubriendo hasta 20 pacientes, ¿no? Que no es lo ideal, porque no todos tienen una atención de calidad, ¿no? Por el tema de tiempo, por tema de fatiga, ¿no? Por ejemplo, en los establecimientos 2, la enfermera, tenemos una enfermera asignada en tópico, en la UBI, que es la unidad de vigilancia intensiva, en sala de observación, ¿no? En shock trauma, también en shock trauma de los establecimientos 2.2, también encontramos enfermeras, ¿no? Y lo mismo en los hospitales de nivel 3. Las obstetras, por ejemplo, pensé que había levantado la manito. A ver, las obstetras, por ejemplo, están en los tópicos de atención obstétrica, ¿no? En todos los hospitales se debe tener este personal, ¿no? Y los técnicos de enfermería, por ejemplo, deben ser atribuidos 1 o 2 técnicos de enfermería por cada enfermera, ¿no? Entonces, así es como se clasifica el recurso humano, según la categorización de hospitales, ¿no? Esto es un ejemplo, porque les mencionaba que todo esto es de acuerdo a la necesidad de la demanda, al nivel de complejidad del establecimiento y a los recursos disponibles, ¿no? Que cuenta cada establecimiento de salud. Ahora, todo este personal debe también tener una logística, ¿no? Debe tener un manejo de recursos, y eso no solamente lo ve, como lo habíamos visto, si bien es cierto, el jefe de servicio es el que da las directrices en cuanto a gestión, administración de recursos, pero en realidad el que utiliza el material, el que utiliza todos los recursos materiales, es el personal operativo, ¿no? Son los médicos, son los médicos de turno, son las enfermeras del piso, el personal técnico, los obstetras, son los que utilizan todo el recurso material que hay, ¿no? Entonces, debe haber una logística. Y eso también se clasifica en ciertos puntos, ¿no? Primero, por ejemplo, la previsión de necesidades. Este punto está estrictamente relacionado con la capacidad de respuesta y con la función que vamos a desarrollar. Debe ir siempre acompañado del equipo, material técnico y de apoyo necesario para que el personal lo pueda desarrollar. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, no sé si tenemos obstetras en la sesión de hoy, en la clase, pero, por ejemplo, hay un kit,
¿no? Los kits de emergencia obstétricas, ¿no? Ya sea para cada tipo de emergencia se le asigna un color, ¿no? Que lo vamos a ver en la parte práctica hoy día, ¿no? Hay un kit de emergencia para claves azul, clave amarilla, clave roja, cada color significa un tipo de emergencia y cada kit, por ejemplo, está equipado con lo que se va a necesitar para esa emergencia, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el coche de paro, ¿no? Y eso lo vemos no solamente en los establecimientos de salud, sino también en casa, que lo vamos a ver en la siguiente lámina, ¿no? Luego, el segundo punto es la puesta en marcha de las capacidades. ¿Qué significa? Que el material debe estar permanentemente revisado y preparado para su movilización. ¿Qué significa? Que no es que el paciente va a donde está el equipo o el material, sino que el material se debe estar preparado para poder movilizarlo a donde va el paciente, ¿no? Además, debe estar accesible las 24 horas, los 365 días de la semana. No es que, porque es domingo, no hay material, ¿no? O de repente no se esterilizó en los hospitales, ¿no? No se esterilizó el material porque es domingo, entonces no hay. No tenemos una pinza, no tenemos una tijera porque es domingo, ¿no? Entonces no debe ser así. Todo el material debe estar correctamente revisado y preparado y sobre todo accesible, ¿no? Y también se debe contar con listas para el chequeo de material, ¿no? Para que no se nos pase nada, ¿no? Todas ese material debe estar correctamente revisado, si es material médico, si es material como medicamentos o insumos con su fecha de vencimiento, por ejemplo, ¿no? El punto 3 es la identificación de nuevas necesidades. Nos referimos a las modificaciones de los recursos o también nos podemos referir a modificaciones de las tareas asistenciales. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, si hay un equipo que necesita no solamente un técnico o no solamente una enfermera, pues tengo que colocar y modificar las necesidades de mis materiales para la cantidad y las tareas que se necesiten en ese momento, ¿no? Por ejemplo, si para el equipo, para la emergencia, yo necesito un médico, una enfermera, un obstetra y un técnico, no voy a colocar solamente un par de guantes, ¿no? Necesito cubrir las necesidades de todo el equipo médico, de todo el equipo de primeros auxilios en ese momento, ¿no? Hay modificaciones sobre el planteamiento inicial, nos referimos a las variaciones con el objetivo de la misión, ¿no? En las emergencias o las catástrofes pueden evolucionar de muchas maneras, ¿no? Y desde nuevos focos o la aparición de nuevas necesidades por parte de los afectados, ¿no? Entonces, siempre, por ejemplo, en el tema de maletines o botiquines de emergencia, siempre contar con el material y no solamente que de repente ante un desastre natural, una catástrofe se puede dar de muchas maneras, ¿no? Entonces debemos tener cubierto todo, ¿no? Entonces, y el punto 5 es, una vez que se utilice el material, ¿no? En un establecimiento de salud, por ejemplo, que se ha utilizado ya el kit o el coche de paro, siempre debe haber un encargado de volver toda la normalidad, ¿no? Reponer todo el material correctamente según las listas de chequeo que debe tener cada kit, ¿no? Entonces, por ejemplo, los establecimientos de salud, no sé si todos han visto o han tenido contacto con lo que es un carro o un coche de paro, ¿no? Donde todo está en su lugar, todo está donde debe estar, ¿no? Hay coches de paro que son móviles, ¿no? Que se trasladan hacia el paciente, que son la mayoría, porque tienen rueditas, vemos, ¿no? Entonces vemos que todo está acomodado para una necesidad, ¿no? Entonces vemos la distribución, por ejemplo, ¿no? En el primer cajón vemos los medicamentos. Yo sé que de repente no todos sabemos para qué existen estos medicamentos o para qué sirven, pero la idea es poder ver que todo está ordenado, ¿no? En el primer cajón, si es que yo estoy en una emergencia, en un establecimiento de salud y alguien sufre un paro cardiorrespiratorio, yo sé que en el primer cajón van a estar los medicamentos, ¿no? Más abajo voy a encontrar insumos para la vía endovenosa, por ejemplo, voy a encontrar catéteres, jeringas, llaves de triple vía, ¿no? Tegaderm, gasas,
¿no? Entonces, todo eso lo voy a encontrar ahí. Y todo esto debe estar correctamente vigente, ¿no? Nada, que nada esté vencido, que nada esté roto, ¿no? Por ejemplo, en el tercer cajón podría encontrar todo lo que es para la vía aérea, ¿no? De repente, cánulas para intubar, eh, sondas de aspiración, el ambú, el laringoscopio, todo para intubar de repente, ¿no? O de repente solamente para colocar oxígeno. Eso no lo sabemos de acuerdo a la necesidad, pero todo para la vía aérea está en un cajón, ¿no? Y por último, por ejemplo, en el último cajón encontramos soluciones. Encontramos la solución fisiológica, la solución glucosada, el lactato Ringer, ¿no? Y vemos ahí que ahí encontramos todo, ¿no? Entonces, no sabemos qué tipo de emergencia o qué va a requerir cada paciente en cada emergencia, eso no lo podemos saber, pero lo que sí sabemos y debemos tener correctamente identificado en qué lugar se encuentra cada cosa, ¿no? Correctamente identificado, correctamente señalizado, vigente, ¿no? Y siempre estar preparados. Y como les decía, lo mismo ocurre en situaciones de emergencia en casa, ¿no? Por ejemplo, lo vamos a ver en la siguiente sesión, como elementos a considerar por ejemplo, en un botiquín, ¿no? El botiquín debe eh, cubrir todas las emergencias de acuerdo al lugar donde se establezca, ya sea en casa, en un colegio, en una oficina, ¿no? O de repente un maletín de primeros auxilios, ¿no? O un botiquín, un maletín de emergencias, ¿no? Donde no solamente coloco eh, material o insumos médicos, sino también de repente mantas térmicas, ¿no? Eh, tensiómetro, pulsioxímetros de repente, ¿no? Entonces, eso es importante de acuerdo a dónde vaya a, o qué tipo de emergencias vaya a tener y siempre estar preparados, ¿no? Algo que comentábamos también, perdón, ¿hasta acá hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Algún aporte? ¿Algo que agregar? Sí, Rodi, buenas noches, te escuchamos. Entonces, licenciada, buenas noches. Buenas noches con todos. Al respecto, como se llama, que hace un rato comentó sobre la rotación de personal por servicio. Bueno, no, yo trabajé en un hospital y eso nunca se ha visto como se llama ese tipo de rotaciones. Siempre han permanecido en mismo áreas. Si es personal de emergencia, se encarga todo lo que son de emergencia. Si son de hospitalización, pura hospitalización. Nunca hubo ese tipo de rotación, ¿no? Ah, correcto. Ese tipo de rotaciones siempre se Ok, tiene pero que, entiendo. siempre se tiene que- Ajá. Sí, te escucho. eh, siempre se ha mantenido ese siempre, como se llama, las rotaciones, como se llama, por áreas, ¿no? O es como se llama, de acuerdo de zonas hospitalarias, o no sé, creo que cada hospital tiene su criterio de manejo de sus personales, cada uno, ¿no? Claro, sí, es correcto. Cada establecimiento de salud maneja su rotación o su manejo de recursos de alguna manera, según sus criterios, ¿no? Pero entiendo que de repente el médico o la enfermera que esté en hospitalización está capacitado para resolver alguna emergencia que se presente en hospitalización, porque las emergencias no solo se presentan en la parte de emergencias, ¿no? Sino también de repente un paciente que está hospitalizado puede presentar algo de emergencia y el personal que esté de turno tiene que estar capacitado para poder brindarle atención, ¿correcto? Sí, exactamente. Entiendo, muy bien. Entonces, bien, gracias, Rodi, por tu participación. ¿Alguien más que desea aportar alguna experiencia de repente? ¿No? Bien, continuamos entonces.
Pasamos en lo que es la ética y la comunicación en las situaciones de urgencia y emergencia, ¿no? Como bien lo comentamos al inicio de la sesión, la comunicación es bastante importante. Es bastante importante en lo que es la atención del usuario, la atención de los pacientes, ¿no? La comunicación entre el personal de salud y los pacientes es esencial para establecer la relación médico-paciente, ¿no? Implementarla de forma eficiente y confiable permite mejorar la calidad de la atención médica y más aún asegurar la seguridad para el paciente, ¿no? Vimos, por ejemplo, en los casitos que vimos de la sesión 1, para los que nos acompañaron en la clase del lunes, veíamos que pues luego de un accidente, que era el ejemplo, había muchos pacientes que quedaban pues ansiosos, nerviosos, ¿no? Entonces, ¿cómo creen ustedes que debe ser la comunicación en esos casos? Por ejemplo, luego de un accidente masivo, ¿no? Como vimos que hay varios accidentados, si nosotros somos el equipo de primera respuesta, ¿no? Es decir, que somos los primeros en llegar, ya hice mi triaje, ya categoricé a todos mis pacientes, ya les di la prioridad. ¿Cómo debe ser la comunicación con esos pacientes, pues, que están todos ansiosos, algunos en shock, postraumático? ¿Cómo creen que debe ser la comunicación con ese tipo de pacientes, por ejemplo? O de repente nos ponemos en el caso una catástrofe natural, ¿no? Un terremoto, un temblor muy fuerte, donde hay heridos, ¿no? ¿Cómo creen que debe ser la comunicación del equipo de primera respuesta, ya sea personal de salud o no? ¿Qué nos pueden decir? Jair, buenas noches, te escuchamos. Muy buenas noches, gracias, doctora. Bueno, en realidad, son situaciones bastante, a veces, este, controversiales, ¿no? Regularmente uno tiene, espera es de que con la calma, con la seguridad que le da al paciente, generar la confianza para que pueda de alguna manera poder, ¿no? En el caso de obviamente los que están conscientes, ¿no? De poder, retribuir pues el trabajo y tratar de paliar lo que en ese momento, aqueje. Pero en otros casos hay personas que se ponen, digamos, muy eufóricas, muy exaltadas, que a veces hay que ya no actuar de esa manera, sino un poco más fuerte, ¿no? O sea, a veces con un grito, de repente, en algunos casos me tocó en un momento, ¿no? Hasta inclusive darle una bofeteada, pero, o sea, no fuerte, ¿no? Pero como para que reaccione. Y recién en ese momento, como que de alguna forma pone uno un freno para que pueda, reaccionar, ¿no? Porque el momento justamente a veces algunos se quedan en shock, no reaccionan absolutamente nada, otros son muy hiperactivos, muy dinámicos y o sea, hay que ver y analizar de acuerdo a la situación cómo actuar con cada persona. Lo ideal, como digo, sería pues no darle eso, ¿no? Confianza, seguridad, que se está actuando, se va a paliar lo que tenga y listo, ¿no? Y nos va a dejar trabajar, por decirlo así. Pero si no, bueno, habría que acceder al tema ya de manejo psicológico o de otros tips para que pueda calmarse la situación, ¿no? Correcto, correcto, Yair. O sea, el manejo no es igual en todos los pacientes, ¿no? No todos manejamos la ansiedad o la situación de igual manera, ¿no? Pero la idea del personal que brinda la atención es darle seguridad y la confianza, ¿no? De que está siendo atendido, de que se le va a atender, de que de repente hemos hecho un buen trabajo en revisar que no tenga nada de emergencia, que ponga en riesgo su vida, ¿no? Que se encuentra seguro, ¿no? Entonces, ya luego generalmente requieren pues este tipo de pacientes un manejo psicológico, como tú mencionas, y es válido también, ¿no? A ver qué nos dicen en el chat. Debe ser tranquilizadora, debe haber seguridad precisa, adecuada, comprensiva, transmitir seguridad, empatizar con el paciente, dar confianza. Correcto, una comunicación empática y de confianza, brindar la seguridad y la confianza, tener bastante empatía con el paciente. Muy bien, sobre todo, por ejemplo, como vemos aquí en el segundo punto, en situaciones de emergencia, si la comunicación es clara, abierta y adecuada, vamos a poder obtener fácilmente la confianza del paciente. Vemos muchas veces, de repente, al personal que brindamos, alguna vez hemos brindado consulta externa, ¿no? A veces llegan pacientes que
solamente necesitan ser escuchados, ¿no? Generalmente se ven adultos mayores, ¿no? Que llegan a la consulta con enfermedades crónicas, ¿no? Llegan a contarnos, ¿no? Pacientes hipertensos, diabéticos, pacientes crónicos reagudizados. ¿Qué significa? Por ejemplo, los pacientes que tienen diabetes y tienen un pie diabético, ¿no? Entonces llegan con heridas, llegan con situaciones de emergencia y y a veces solamente ellos solamente quieren ser escuchados, ¿no? Su tratamiento, cómo lo toma, darle tranquilidad, darle seguridad, ¿no? De que está con el tratamiento adecuado, de que es parte de la enfermedad de repente, ¿no? Tenerle paciencia y comunicarle de manera clara, ¿no? Lo que está sucediendo con él y los pacientes se van contentos. Entonces, lo mismo pasa en una situación de emergencia, ¿no? Brindarle la seguridad de que está siendo atendido correctamente ya es bastante para ellos, ¿no? Y cuando hay familiares también, es importante poder dirigir la euforia de la emergencia de repente, porque cuando hay así accidentes masivos, se ven en las emergencias de los hospitales, ya sea públicos o privados, cuando hay accidentes masivos, vemos que todos los familiares gritan y quieren que sus pacientes, sus familiares sean atendidos con mayor rapidez, ¿no? Entonces, cuando nosotros manejamos esas situaciones con mucha tranquilidad, calma, ¿no? Y podemos dirigir esa euforia de atender a todos de una manera adecuada y lo podemos canalizar bien, también resulta muy apremiante para la familia, ¿no? Entonces, eso es importante y lo vamos a ver también en un video más adelante. Ahora, todo esto cambia cuando es la comunicación entre el personal de salud, ¿no? En situaciones de emergencia, como bien lo habían mencionado también al inicio, la comunicación entre el personal de salud es unidireccional. ¿Qué significa? Que hay una persona que toma la batuta, en este caso, o es el líder del equipo, como les mencionaba al inicio, ¿no? Que es el que brinda las directrices, generalmente es el jefe de guardia, ¿no? Que debe dar las instrucciones, dar las órdenes claras y precisas. ¿Para qué? Para evitar conflictos, para evitar errores, y sería muy grave comprometer la seguridad del paciente, ¿no? ¿Qué pasa si el médico, a veces pasa que el personal se enoja? No, el doctor me gritó, me dijo que le ponga ese medicamento, pero ¿qué pasa si el doctor no tiene la seguridad o en este caso el líder del equipo de decir, colóquele este medicamento, ¿no? Entonces, y habla muy bajito o duda, ¿no? No sabe cómo accionar, se comprometería la seguridad del paciente porque el equipo no va a saber qué hacer, no va a saber cómo reaccionar, ¿no? Va a tener la duda de colocar o no el medicamento. Entonces, siempre hay que tener instrucciones y órdenes claras entre el personal de salud, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver este video para comentarlo más adelante, ¿ya? Entonces, voy a dejar de compartir. Entonces, me avisan si lo pueden escuchar, por favor. ¿Se escucha? No se escucha, no, nada. La dinámica de equipo Y es ahora sí se crítica en escucha. un código de emergencia o intento de reanimación. La Se escucha interacción pero entre los bajito. miembros del equipo influye mucho en la eficacia de cada individuo y en la supervivencia del paciente. A ver. La dinámica de equipo es crítica en un código de emergencia o intento de reanimación. La interacción entre los miembros del equipo influye Se mucho escucha en la bajito, eficacia de no cada bajísimo. individuo y en la supervivencia del paciente. El tamaño del equipo puede variar. ¿No se escucha? Se escucha bajísimo. Se escucha bien en realidad, ¿no? Sí. Sí, se escucha bajo. Está ya.
La dinámica de equipo es crítica en un código de emergencia o intento de reanimación. La interacción entre los miembros del equipo influye mucho en la eficacia de cada individuo y en la supervivencia del paciente. El tamaño del equipo puede variar y deberá adaptar los roles según las circunstancias. Con independencia del número, cuanto mejor se trabaja en equipo, mejor es el resultado clínico del paciente. Por eso es importante comprender no solo qué hay que hacer en un intento de reanimación, sino cómo comunicarse y desempeñarse como un equipo eficaz, más allá de que su rol sea el de miembro del equipo o el líder. Un hombre de 66 años ha llegado al servicio de urgencias con náuseas, dolor torácico y adormecimiento de su brazo. Dijo que lleva 1 hora sintiéndose mal. Sí, me empecé a marear y tengo náuseas. ¿Le duele el pecho? Sí. Veamos qué ocurre. La presión es 70-40 y la frecuencia cardíaca 45. Voy a buscar al doctor Lozano. Sí, señor Arias, voy a administrarle oxígeno para que pueda respirar mejor, Sí. ¿de acuerdo? También le pondré un monitor para que podamos ver su ritmo cardíaco. Estoy muy mareado. Hola, soy el doctor Lozano. Parece bradicardia sinusal. La TA inicial es 70-40, frecuencia cardíaca 45 y respiratoria 16. Oximetría de pulso de 92, pero responde bien a la cánula nasal. Preparemos medio miligramo de atropina. ¿Qué ocurre? ¿Pasa algo? No lo sé, hijo. ¿Enfermera? El corazón late muy despacio. Veamos qué piensa el doctor, ¿de acuerdo? Soy el doctor Lozano. ¿Cómo se siente? No, muy bien, doctor. Me ha estado doliendo el pecho. Señor Arias, ¿me oye? No responde. Está en FV. Elena, prepara los parches para la descarga. Venga conmigo, venga conmigo. Mark, inicia las compresiones torácicas. Señora, no quiero que mi hijo vea esto. ¿Puedo ir con él a algún lugar? Sin duda. Puedo acompañarle a la sala de espera de familiares. De acuerdo, vamos. Parches colocados. Cargando. Despejen. Descarga. Descarga realizada. Reanuda las compresiones. Dana, registra. Registrando. Sam, controla la vía aérea. Elena, ¿has logrado poner una vía IV? No, no consigo ponerlo. De acuerdo. Carla, pasemos al IO. Pasando a la vía IO. Bien. Continuaremos la RCP 2 minutos más y evaluaremos si necesita más descargas. Carla, prepara 1 miligramo de adrenalina. No lo administres hasta que te diga. Preparando 1 miligramo de adrenalina. Espero que me avises para administrarla. 2 minutos. Detén las compresiones. Cambio de reanimadores. Sigue en FV. Continúa con las compresiones. Preparémonos para una nueva descarga. Cargando 200 joules. Despejen. Descarga. Descarga realizada. Reanuda las compresiones. De acuerdo, Carla, administra la adrenalina ahora. Administrando 1 miligramo de adrenalina. Bolo IO administrado. Bien. Dimos 2 descargas y 1 miligramo de adrenalina. Si el paciente sigue en FV en la siguiente comprobación del ritmo, la próxima medicación será amiodarona. Carla, prepara 300 miligramos de amiodarona. Adminístrala cuando te diga. Preparando 300 miligramos de amiodarona. Espero que me avises para administrarla. 2 minutos. De acuerdo, analicemos. Cambio de reanimadores. Parece que está en FV persistente. Reanuda las compresiones. Reanudando las compresiones. Cargando. Despejen. Descarga. Descarga realizada. Continúa con las compresiones. ¿Desea administrar ya la amiodarona? Gracias, Dana. Adelante, Carla. Administra la amiodarona. Administrando 300 miligramos de amiodarona. Bolo IO administrado. Bien. Realizamos 3 descargas. Tras la segunda dimos 1 miligramo de adrenalina. Acabamos de dar 300 miligramos de amiodarona. Carla, prepara otro miligramo de adrenalina y quiero intubar. Voy. 2 minutos. Analicemos. Cambio de reanimadores. Tenemos bradicardia sinusal. ¿Tiene pulso? No, no lo encuentro. Continúa con las compresiones torácicas. Muy bien. Veamos las causas reversibles considerando las H y las T. Llegó con molestias en el pecho. ¿Puede ser trombosis coronaria? Eso estaba pensando.
Todo parece indicar un IMST. El paciente también estaba hipotenso cuando llegó. ¿Y taponamiento cardíaco? Buena idea. Hagamos rápidamente una ecografía. 2 minutos. Analicemos. Cambio de reanimadores. El monitor ahora muestra taquicardia sinusal. Capnografía en 40. Sam, ¿tiene pulso? Sí, pulso rápido y débil. Bien, iniciemos la atención inmediata posparo cardíaco. ¿Podemos comprobar si el paciente respira y responde? Señor, ¿puede Elena, apretarme la toma mano? signos vitales y solicita laboratorios. El paciente sigue sin responder. No, todavía no respira. De acuerdo, continúa ventilando. Presión arterial de 82/40 con frecuencia cardíaca de 130. Está hipotenso. Prepara otro litro de solución salina. Elena, ¿podemos obtener un ECG de 12 derivaciones? Comprobemos la temperatura del paciente. Iniciemos el protocolo de temperatura controlada. Saturación de oxígeno del 96% y... Bien, ahí nos vamos a quedar. ¿Qué opinan del video? Jair, te escuchamos. Bueno, si bien es cierto, el paciente llegó consciente por por los parámetros que se manejan, era evidente que iba a tener una fibrilación ventricular, ¿no? Eso, en principio, deben de darle de una vez la descarga, ¿no? Con el reanimador. Pero en sí la secuencia de alguna forma evidencia, ¿no? Que hay un orden. Pero, bueno, se ve que es simulado, ¿no? O sea, en realidad en la emergencia es más dinámico, ¿no? Hay que estar para ya manejado el tema, o sea, ya sabe cada quien su rol, ¿no? Un enfermero o de repente alguien, u otro médico residente o no sé, internista, quien sea, ya debe estar preparando la adrenalina, ¿no? La atropina, dependiendo pues de cómo se vaya agravando, ¿no? Entonces, se ve que hay un líder, se ve que hay funcionabilidad, definitivamente. Y la verdad sí, pues es como debería de manejarse en teoría todo, ¿no? Pero bueno, la dinámica obviamente que es diferente. Claro, en la vida real, pues la dinámica es mucho más rápida. De repente no vemos esta tranquilidad del líder, ¿no? Preguntar, hay que recapitular, o qué opinan ustedes. De repente eso no se ve en la vida real, ¿no? ¿Qué opinan de la comunicación, la diferencia entre la comunicación de la enfermera o de la técnica, ¿no? Con la familia, y la comunicación entre el personal? ¿Qué opinan sobre eso? ¿Cómo fue el trato? ¿Cómo fue el trato con los familiares? ¿Y cómo es el trato entre el personal de salud? Pero a petición del padre de repente era que no quería que vea el cuadro, ¿no? Que de alguna forma se agudizaba, y la encargada lo derivó pues a la sala de emergencia y lo llevó pues con la naturalidad del caso para no de repente generar más incertidumbre o más angustia, ¿no? De lo que podría estar pasando, ¿no? Entonces eso fue un muy buen manejo en cuanto a darle lo que hemos coincidido todos, ¿no? La seguridad del caso, la confiabilidad en que lo van a atender y va a salir del cuadro esta persona, bueno, del video que hemos visto, ¿no? Y bueno, sí, Claro. muy... Ujú. Sí, correcto, ¿no? Fue bastante empática la enfermera, ofreciéndose a llevarlos pues a la sala de espera, ¿no? Con los tratos hubo un trato empático. Carlos nos dice, fue un trato tranquilizador entre familiares, pero entre colegas era más rápido y más conciso. Correcto, ¿no? Entonces vemos que tenía pues el médico, en este caso el líder, está preparado, sabe cuál es el manejo, el protocolo, la norma, ¿no? Y brinda las directrices, pues, directas, ¿no? Como dijimos, concisas y precisas, ¿no? Ahora, ¿qué piensan ustedes si es que, por ejemplo, le dice a la enfermera, ¿no? Prepara la miodarona y, por ejemplo, ¿qué hubiera... Cuatro dedos arriba. A tu micrófono, por favor, gracias. ¿Qué hubiera pasado? Pues, por ejemplo, en el caso del medicamento, la miodarona, ¿no? Que esté vencida, o que de repente le diga, colócale una vía intraósea y la enfermera no sepa,
¿no? La vía IO es la vía intraósea, ¿no? Cuando no se puede canalizar por vía vascular, se pasa por vía intraósea. Entonces, ¿qué opinan si la enfermera hubiera dicho, doctor, yo no sé canalizar vía intraósea, o de repente, doctor, no tengo la miodarona, o la miodarona está vencida? ¿Qué hubiera pasado con el paciente? ¿Qué opinan? Y ahora nos dice un colapso en cirugía. De repente hubiera colapsado el equipo, ¿no? Se hubieran puesto todos nerviosos, la enfermera corriendo a buscar en ese momento. ¿Qué hubiera pasado con el estado del paciente? ¿Qué opinan? Se hubiera empeorado, ¿no? Empeoraría el caso del paciente, ¿no? Se hubiera retrasado los tiempos. Si se dan cuenta, pues es un paro cardiorrespiratorio donde, si han fijado en el video, pues hay un monitor de tiempo, ¿no? Entonces, el tiempo es muy importante en estos casos, ¿no? Cada segundo, cada minuto es muy valioso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si la enfermera en ese momento se hubiera ido a buscar catéter, se hubiera ido a buscar de repente a otra enfermera que sí sepa colocar la vía, o a traer un medicamento que esté vigente, ¿no? Se retrasa y obviamente la calidad de atención pues no hubiera sido la óptima, ¿no? Richard nos dice, habría un desequilibrio a peor del paciente y del equipo médico. Claro, ¿no? Es mejor un personal preparado y con los materiales a mano. Correcto. ¿Qué más les gustaría agregar en el video? De repente, ¿qué piensan ustedes que podría haber mejorado? O algo, un detalle más que de repente no nos hemos dado cuenta, para pasar a la parte práctica. ¿Algo más que quieran comentar de repente? No tengan miedo de participar, por favor. Activen los micros, escriban en el chat, cualquier cosa que les haya llamado la atención, algún detalle del video, algo que aportar, algo con lo que no estén de acuerdo, también lo podemos debatir en la clase. Fer nos dice, había un trabajo en equipo y que había seguridad en todo el cuerpo de salud. Correcto, ¿no? Entonces nos damos cuenta que es una comunicación eficaz, ¿no? Entre personal de salud. El líder tiene muy bien su cargo, ¿no? Dirige, da las directrices de manera unidireccional, ¿no? Él es el que da las órdenes, las indicaciones, ¿no? Y las enfermeras y el resto de personal, pues obedece y indica cuando ya se hizo, ¿no? Sobre todo eso. Eso es importante. Él da la indicación y el personal indica cuando ya lo hizo, ¿no? Para tener claro de que se realizó el procedimiento. Bien, entonces, en la parte práctica, tenemos un casito. Un caso, en este caso, es un caso obstétrico, donde vamos a aplicar o ver cómo es el recurso humano y el recurso de materiales en este caso. Bien, este caso trata de un turno en la sala de partos. Ingresa Mariana, de 29 años, con un embarazo de 39 semanas de gestación por fecha de última menstruación, tiene 8 controles prenatales, no hay ninguna novedad, tiene ecografías de todos los trimestres, del primer, segundo y tercer trimestre, todo está dentro de lo normal, está correctamente suplementada, toma su ácido fólico, su calcio, su complejo B. Se realiza el parto vaginal normal, como resultado se obtiene un recién nacido vivo de sexo masculino, el mismo que es entregado a pediatría, ¿no? Se revisa el canal de parto y se evidencia un desgarro de grado 1. En el alumbramiento, es decir, cuando sale la placenta,
Se realiza una tracción, se jala muy bruscamente el cordón umbilical y como resultado de esto hay una hemorragia posparto, ¿no? Por inversión uterina, que significa que el útero se ha volteado, ¿no? Lo que es una emergencia obstétrica, por lo cual se constata al no palpar el fondo uterino en el abdomen y hay una hemorragia en gran cantidad. En este caso, como les mencionaba, es una emergencia obstétrica y en el Perú la primera causa de mortalidad materna pues es una hemorragia posparto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Se activa la clave roja obstétrica. ¿Cuál es el ejercicio? Vamos a buscar la guía de práctica clínica, que lo vimos en la sesión anterior, que es una normativa aquí en el Perú, donde es un manejo estandarizado de las emergencias, ¿no? Entonces, en esa guía vamos a poder ver y resolver estas preguntas, ¿no? Primero, ¿cuánto recurso humano se necesita? ¿Cuánto recurso humano, cuánto personal de salud debe haber como mínimo para atender esta emergencia obstétrica? ¿Cuántos médicos, cuántas enfermeras, cuántos obstetras, cuántos técnicos? Si se necesita algún personal adicional, eso lo vamos a ver en esa guía. ¿Qué materiales y qué instrumentos debe tener el kit de clave roja? ¿No? Es necesario que tenga un catéter, es necesario que tenga algún medicamento, es necesario alguna ampolla, algún otro material. Entonces, eso lo vamos a ver ahí. Y en un flujograma vamos a ver qué funciones tiene cada personal de salud, ¿no? En este caso, quién adopta la posición de líder, ¿no? Si nos da el tiempo, hacemos un juego de roles y si no, pues respondemos cada pregunta. Bien, entonces tenemos 10 minutos 12 a 15, sí, de 10 a 12 minutos para que puedan buscar esta guía y resolver las preguntas. Nada, buenas noches. Les acabo de enviar por el chat del Meet el módulo en PDF para que puedan revisarlo y puedan realizar su actividad bien. Muchas gracias, para que Gracias. tengan más tiempo para responder las preguntas.
¿Estamos listos? ¿Pudieron encontrar la página de la clave roja? Ya, perfecto, sí, la página 40 y 41, ¿ya? Es donde está el flujograma. Página 41, sí. Ya está. Entonces, ¿estamos listos? Respondemos la primera pregunta. ¿Cuánto recurso humano debe haber como mínimo para atender esta emergencia obstétrica? ¿Quién se anima? Alex nos dice 5. A ver, ¿qué personal de salud se requiere para esta activación de la clave roja? Alex nos dice 5, Romina nos dice 4. Un ginecólogo, un obstetriz, un pediatra, un neonatólogo y un enfermero, nos dice. Giovanna nos dice médico obstetra y 3 enfermeras. Mariela nos dice 5. A ver. Carlos nos dice 4. Un ginecólogo, un obstetra, un técnico y 2 enfermeras. 4. ¿Qué más? A ver. Médico, obstetra, técnico, enfermera y técnico de laboratorio. Muy bien. Son 5, ¿no? En este caso, no necesitamos, para la activación de esta clave, un médico por cada 6 a 10 pacientes, 2 enfermeros. Sí, eso estamos hablando en el caso de salas de observaciones, que es un médico por cada 6 a 10 pacientes. En este caso, la pregunta es cuánto personal se necesita para poder brindar una calidad de atención en esta emergencia, ¿no? En este caso son 5, pues, ¿no? Está el médico, ¿no? El médico general, que no necesariamente tiene que ser ginecólogo. Si es que está el especialista, pues sería lo ideal, ¿no? Pero si no, pues el médico general, está la obstetra, la enfermera, el técnico de enfermería y el laboratorista, ¿no? Son 5 profesionales. En este caso, no necesitamos del pediatra, porque el pediatra en este caso no atiende la emergencia. El pediatra está con el recién nacido, que el recién nacido ya está en otra área, ¿no? Está siendo atendido por el pediatra o por el neonatólogo. En esta emergencia es una emergencia obstétrica, ¿no? Es una emergencia netamente de la mamá. Entonces el pediatra no tendría mucho que ver. Ahora, ¿qué materiales, qué instrumentos debe tener el kit de la clave roja? Más o menos. No necesariamente que lo detallen, pero Yanela, te escuchamos. Es el cloruro de sodio, las jeringas. Muy bien. También podría ser los catéteres que van a utilizar, el equipo de venoclisis, los esparadrapos para poder, las sondas, los guantes que son importantes, el alcohol o el algodón. Muy bien, Yanela, gracias. Ese es alguno de los materiales, ¿no? ¿Cuántos materiales han encontrado? ¿Cuántos materiales nos detalla la guía?
Carlos, te escuchamos. Hola, ¿me escucha? Sí, sí, Carlos, te escuchamos. Buenas noches. Por lo que he leído, aquí en el kit de clave roja menciona que es jeringas de 3 jeringas de 5 cc, no sé exactamente cuál es esa medición. De 5 mililitros. Ok, oxitocina, misoprostol, guantes Correcto. quirúrgicos, cosa correctora, levadura, esparadrapo pequeño, como ya mencionaron. También poligilina, equipo de Glicis. venoclisis. ¿Cuántos materiales en total hay, Carlos? Un total de 16 materiales. 16, ¿no es cierto? Muy bien. Aquí Alexis nos ha, muchas gracias, Carlos. Aquí Alexis en el chat nos ha puesto todo lo que está básicamente en la guía. Son 16 materiales y la cantidad va variando, ¿no? Por ejemplo, son 2 equipos de dos unidades de cloruro, 2 frascos de poligelina, ¿no? Que es otra sustancia para claro, un líquido para colocarlo vía endovenosa, equipos de venoclisis, 2 unidades, ¿no? Las jeringas, 3 unidades. La oxitocina es medicamento, ¿no? La oxitocina, ergometrina y misoprostol son medicamentos. Y otros materiales como el tubo de Mayo, por si acaso si es que hay que intubarla, ¿no? Guantes quirúrgicos, sonda, esparadrapo, ligadura, alcohol, ¿no? Muy bien, aquí también, o José Octavio también lo ha colocado. Son 16, ¿no? Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, pues ya tenemos la cantidad de personal o de recursos humanos, la cantidad de materiales, ¿no? Que debe estar correctamente identificado, correctamente vigente. Ahora hablemos del flujograma como tal. ¿Qué funciones realiza cada personal? ¿Qué funciones realiza el médico? ¿Qué funciones tiene la obstetra, la enfermera, el técnico, el laboratorista? ¿Podría faltar alguno? De repente, ¿se podría obviar la función de uno de ellos? ¿Qué opinan? Según las funciones que detalla la guía. Yo creo que no, Miss. Es porque cada uno tiene un rol y una función en la cual Correcto, sí, Yanela, no, yo creo que tampoco se podría obviar porque cada quien tiene un rol en específico, ¿no? ¿Quién en este caso consideran que tomaría la posición de líder? José Octavio, te escuchamos. Buenas noches. José Octavio. ¿Levantaste la mano? disculpe. Sí, Yanela. Sería el médico general el líder. ¿Cuál está el líder? Correcto, ¿no? Es el que brinda las directrices, ¿no? Claro, si es que no hubiera el médico, que no es lo ideal, pues es la obstetra o alguien del equipo tiene que tomar la posición del líder, sería la obstetra en este caso, pero lo ideal, contando con todo el equipo, todo el recurso completo, pues el que da quien toma la posición del líder, pues es el médico general, ¿no? Y si contamos con un especialista, en este caso, si contamos con un ginecólogo, pues el ginecólogo es el que toma la posición, ¿no? No es de que si ya hay un médico general, pues el especialista no tiene mucho que ver. Al contrario, si hay mayor cantidad de equipo, si hay mayor cantidad de recursos, bienvenido, pues, ¿no? Entonces, si es que contamos con un especialista y un médico general, el que toma la posición del líder, pues es el especialista, ¿no? Y él es el que brinda las directrices, las indicaciones, y el médico general, pues es un personal más que obedece, ¿no? Sí, coincido con los que dicen el médico general.
Bueno, entonces ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. ¿Qué opinan de esta sesión de hoy? Los escucho. Me gustaría su opinión sobre los temas que hemos tratado hoy día. Yair, te escuchamos. Hemos aprendido de alguna forma a saber se puede optar de acuerdo a la situación, ¿no? Regularmente, bueno, acá en Perú siempre el que toma la batuta siempre es el médico, ¿no? Pero por ejemplo, en este caso, yo discreparía un poco porque, si bien es cierto, estamos, digamos, ¿cómo decirle? ¿Quién tiene más afinidad a lo que sucede, ¿no? De alguna manera el obstetra podría, ¿no? De alguna forma liderar también ello porque está dentro de, digamos, de su campo, dentro de su atención. Como también, pero digamos, las directivas en general son así, no ser médico general y mucho mejor si está el especialista, es el que debe de todas maneras liderar el equipo. Pero fuera de ello, ¿no? En realidad, cada quien tiene una función muy importante y es como a veces no se trabaja acá, lamentablemente, ¿no? Se ve y siempre es malo de alguna forma comparar, pero por ejemplo, en otros países todo el equipo trabaja, ¿no? Viene el médico, la enfermera, el obstetra, nutricionista, bueno, ya no existen los tecnólogos médicos como hay acá, ¿no? Pero el especialista en radiología, el especialista en laboratorio, ¿no? Entonces, donde hacen en conjunto mucho más, digamos, fuerza para poder analizar y poder mejorar, digamos, el tema de la emergencia que se presentó en ese momento, ¿no? Porque ahí hay opiniones diversas y cada quien dentro de su rubro va, discerniendo, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita, ¿no? Por ejemplo, el tecnólogo médico acá, el de laboratorio, por ejemplo, en el caso, ¿no? Tiene que estar evaluando, por ejemplo, hemoglobinas rápidamente porque obviamente por la hemorragia va, a bajar para poder pedir a banco de sangre, ¿no? Que hay que transfundir, ¿no? Tema del médico general con usted, a ver cómo revertir, ¿no? Si hay que hacerle una cirugía de repente inmediata o revertir el problema. La enfermera, ¿no? Con la aplicación de los medicamentos, el técnico también apoyando, ¿no? Con el tema del material que se necesita, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces deberíamos de alguna forma tener esas, digamos, directrices más claras de que podemos, ¿no? De alguna forma aportar dentro de nuestro campo y mejorar en lo que es cualquier tipo de atención en general, sea o no una emergencia, ¿no? Correcto, Yair, muchas gracias por tu participación. Sí, de todas maneras, pues, debemos mejorar en todos los aspectos, ¿no? No solamente en el manejo de emergencias, sino también en la comunicación, en la eficacia, ¿no? Y sería lo ideal, como lo pusieron, lo que vimos en el video, ¿no? Si bien es cierto, cada personal tiene claras sus funciones, y según la realidad, lamentablemente, es que se toma la batuta, ¿no? Se toma la posición de líder, ¿no? Entonces, como les mencionaba, todo el personal debe estar capacitado, en realidad, para poder brindar la atención. Marcela, te escuchamos. Sí, analizando y de manera resumida la clase de hoy, la verdad que qué interesante, algunos aspectos no lo sabía y lo que sacaba yo en limpio de esta clase, qué importante es trabajar en equipo, tener claridad y que cada uno según su profesión para poder obtener un objetivo final positivo, que es lo ideal, salvar vidas o mejorar la salud del paciente. Qué importante es el trabajo de equipo, tener claro cada uno sus funciones, tener el perfil
Como ya lo ha venido diciendo usted, los compañeros, los participantes, el perfil tiene que ser el ideal, ¿no? El idóneo, que haya esa vocación de servicio para el profesional de salud. Muy importante saber liderar, tener claros los conceptos y trabajar en equipo. Gracias. Gracias, Marcela. Correcto. Sí, básicamente en eso se resume la clase de hoy, ¿no? Ya sea que nosotros tengamos experiencia o no en el campo de la salud, en algún momento, si la necesidad lo requiere, vamos a ser líderes, ¿no? De primeros auxilios o en alguna emergencia, ¿no? Y tenemos que primero mantener pues la estabilidad tanto emocional, ¿no? Para poder afrontar y poder dirigirnos, ¿no? Al resto del equipo, si es que lo hubiera, ¿no? Y estar correctamente capacitado, ¿no? Entonces, muchas gracias, Marcela. Sí, ese básicamente es el resumen de la clase, ¿no? La comunicación, la capacitación que debe tener cada personal, ¿no? A ver, Giovanna nos dice, excelente primera y segunda ponencia, doctora, gracias por compartir su conocimiento, es importante trabajar en equipo con vocación de servicio. Correcto, Giovanna, sí. Fer nos dice que todo el cuerpo de salud sean totalmente capacitados para que el paciente sea atendido adecuadamente, porque si no, habría un atraso total y el paciente, sí, correcto, podría empeorar, ¿no? Bien, entonces, les agradezco a todos por su participación una vez más, su presencia en esta sesión. Espero, pues, que haya sido, provechosa para ustedes, de su agrado. Cualquier duda, lo resolvemos la siguiente sesión, que sería el día viernes, que haya quedado pendiente. Recuerden, pues, revisar las sesiones horas antes de la clase, un día antes de la clase, para poder conocer el tema que vamos a tratar, ¿no? Y poder hacerlo más dinámico, más participativo. Entonces, nuevamente les agradezco a todos. Buenas noches. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias. Hasta la siguiente sesión. Gracias.